Mensajes de correo electrónico entre el expresidente Rafael Correa, Alexis Mera, abogado de la presidencia, y Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, sobre 17 procesos judiciales de interés político del gobierno, evidencian una aparente metida de mano en la función judicial. El expresidente de la República y el presidente del Consejo de la Judicatura no niegan la correspondencia, pero impugnan la validez de su presentación. Veamos. Sí, intercambiábamos correspondencia con el presidente de la República, pero creo que eso no les debería sorprender. Yo creo que lo que les debe sorprender es que no conversen las funciones del Estado sobre temas en el ámbito de su competencia, temas de Estado. Pero resulta que hay intromisión en la justicia y que hay que llamar a consulta popular por eso. Al menos eso leí en los diarios. Si hay intromisión en la justicia, que digan quién está interfiriendo en la justicia. Y esa persona se tiene que ir presa, si es un delito. Lo único que hacen esos 1000 robados es demostrar responsabilidad con que cumplamos nuestro deber de presidente de la República. Los asambleístas Esteban Bernal de Creo y Raúl Tello de Unidos por Pastaza han tomado la iniciativa de anunciar el pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura. Esteban Bernal, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargotti, un gusto siempre estar con usted. ¿En qué fundamenta el pedido de juicio político? Mire, doctor Pinargotti, yo creo que lo que acabamos de escuchar este momento, justamente al presidente del Consejo de la Judicatura manifestando de que no niega el contenido propio de los correos electrónicos, da muestra cierta de que existe una injerencia en la justicia ecuatoriana, de que se ha vulnerado la independencia de la justicia ecuatoriana. La procedencia de los correos electrónicos es un tema de carácter penal. Sin embargo, me atrevo a decir que probablemente utilizaron el mismo mecanismo con el que el gobierno nacional obtuvo, o el gobierno de Correa, obtuvo los correos electrónicos de Marta Roldós, o los correos electrónicos de la empresa Sedatos. Así que curarse en sano por el tema relacionado de cómo es la procedencia de dichos correos electrónicos no cabe el caso. Creo que lo fundamental es el contenido como tal, en donde da cuenta cierta de la violación flagrante que ha hecho el doctor Gustavo Yalc a la Constitución y a la ley. Particularmente el artículo 181 de la Constitución de la República, que le obliga literalmente a mantener la independencia de la justicia, a precautelar la transparencia y eficiencia de la justicia ecuatoriana, hecho que lo ha incumplido no solamente con los correos electrónicos, de los cuales manifiesta que su contenido es real, que ha mantenido conversaciones con el presidente de la República. Le invito, doctor Pinargotti, a que pensemos, si el doctor Yalc tenía conversaciones, no pensemos con uno de los que mantenían el proceso judicial, que es el Estado, sino adicionalmente con cualquiera de los ciudadanos que fue enjuiciado con el Estado. Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, cualquiera de ellos, si hubiesen conversado con el doctor Yalc mediante correo electrónico, ese rato el doctor Yalc no solamente que no sería presidente del Consejo de la Judicatura, sino quién sabe qué nivel de persecución habría realizado el gobierno nacional en contra de aquel ciudadano que se interfiera o que se haga una intromisión en la justicia del Ecuador. Por lo tanto, ahora, creemos firmemente... Lo cierto es que hay algunos expedientes que no se basan en correos electrónicos. Lo importante, más que arrancarse la validez de los correos, es precisar los resultados concretos de esa interferencia inconstitucional. ¿Puede mostrar un solo caso donde se comprueba esa metida de mano? Por supuesto, doctor. Vea usted lo que sucede en un caso patético en la ciudad de Cuenca, en donde el Consejo de la Judicatura, pero aquí hay que tener algo más en concreto además. El doctor Yalc, en el año 2010, cuando era ministro de gobierno, recibe una demanda por parte de un ciudadano en la ciudad de Cuenca, quien demanda al Estado porque su hija sale del Ecuador de manera ilegal, sale del Ecuador sin contar con los documentos pertinentes y presenta una demanda al Estado ecuatoriano en el Ministerio de Gobierno. Y obviamente el ministro de Gobierno de aquel entonces era nada más y nada menos que el doctor Yalc. Aquí está la demanda que se presentara por parte de este ciudadano ecuatoriano en la ciudad de Cuenca. El doctor Yalc conoce particularmente este tema porque es notificado
sobre este particular, sobre este juicio, es notificado directamente en la ciudad, en el Ministerio de Gobierno. Aquí hay que entender que inclusive los documentos que le estoy presentando da cuenta cierta que de manera administrativa, en varios documentos del doctor Gustavo Yalc, en aquel entonces ministro de Gobierno, da a conocer a todas las funciones sobre este caso, sobre una demanda por más de $600.000 al Estado en daños y perjuicios que el ciudadano ecuatoriano con su derecho lo ha planteado. Finalmente, debo mencionarle que el juicio efectivamente tiene una sentencia en contra del Estado ecuatoriano, en contra del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo grave está que años después el doctor Yalc se posiciona de presidente del Consejo de la Judicatura. Y fíjese usted, aquí se demuestra flagrantemente la intromisión en la justicia. Primero, porque no debió haber aplicado este famoso mecanismo del error inexcusable que no es competencia del Consejo Nacional de la Judicatura porque es un trámite de carácter jurisdiccional. Es decir, solo los jueces pueden autorregularse, solo los jueces pueden determinar la existencia o no del error inexcusable. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Yalc y sus vocales, toman una determinación, aquí inclusive, doctor Pinargote, incluye con conflicto de intereses, porque posterior a ello, 3 años después, cuando se sentencia este juicio y se manda a pagar al Estado alrededor de $300.000, de acuerdo a la información que tenemos, el Consejo de la Judicatura toma la decisión de destituir a los jueces que han aplicado en derecho este derecho que tiene el ecuatoriano, que tenemos los ecuatorianos de reclamar a un Estado cuando nos vemos vulnerados. O sea que el Consejo de la Judicatura, cuando fue presidido, cuando estaba ya presidido por el doctor Yalc, destituyó al juez que falló en contra, digamos, del Estado ecuatoriano representado por el doctor Yalc como ministro de Gobierno. Efectivamente, aquí hay hasta conflicto de intereses y aparte de ello, no solamente que destituye de una manera, en lo personal debo decir, en donde raya en la ética, porque hay que comprender que si fue parte procesal del juicio al que hacemos mención, lo mínimo que debió es por lo menos justificarse y retirarse de la determinación del Consejo de la Judicatura para tomar una decisión inclusive de destitución, que ya la propia destitución es una muestra flagrante de cómo se ha incumplido la independencia de la justicia. Doctor, ahora, Baltasar Garzón, coordinador de la Veeduría Internacional para la Reestructuración de la Función Judicial, advirtió que la figura del error inexcusable entre las competencias del Consejo de la Judicatura sirve para desviar las competencias administrativas de ese Consejo sobre la actuación de los jueces. Ese ha sido entonces el mecanismo utilizado para acorralar y amedrentar a los jueces, ese mecanismo sobre el que advirtió Baltasar Garzón. Mire, el propio doctor Baltasar Garzón, efectivamente, en su tercer informe de Veeduría Internacional, en el último párrafo manifiesta su tremenda preocupación por la aplicación de esta figura perversa y de persecución que ha utilizado el Consejo de la Judicatura, que se llama error inexcusable. El error inexcusable es facultativo exclusivamente de los jueces, es decir, para poder calificar aquello, tiene que ser un juez de tribunal de alzada, es decir, un juez superior que pueda determinar, no el Consejo de la Judicatura, que está llamado a generar acciones disciplinarias de carácter administrativos. Es imposible que se haya podido aplicar un error inexcusable porque ese es un involucramiento directo y perverso a la independencia de la justicia sobre actos jurisdiccionales. Ahora, doctor, sobre la validez de los correos. Todos los colegios de profesionales han apoyado, todos los colegios de profesionales, del Colegio de Profesionales de Pichincha, de la SUA y de Loja, han pedido la renuncia del doctor Yalc y han apoyado este juicio político porque saben la vulneración legal que ha hecho a la justicia ecuatoriana. Respecto a la validez de los correos, algo muy importante es si fue desde correos oficiales, en cuyo caso se trata de documentos públicos o de cuentas privadas en las que se trató asuntos públicos, como hacía la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. ¿Qué clases de cuentas de correo electrónico son las que se utilizaron? Mire, lamentablemente nosotros hemos podido mirar y observar con absoluta sorpresa cómo de manera informal se
mantiene una comunicación, dice el doctor Yal, era prudente y procedente que se mantenga una conversación con el presidente de la República. No es prudente ni procedente cuando en un juicio uno de los actores es el presidente de la República, cuando por medio existe una necesidad por parte del poder público de manejar la justicia a través de quienes están llamados a garantizar su independencia. Pero si dice que hay una comunicación de carácter oficial, hágalo a través de correos electrónicos oficiales del Consejo de la Judicatura, de manera pública, no de correos personales, que ahí nomás ya se configura una acción improcedente e irresponsable con la independencia de la justicia. Pero quiero manifestarle algo, doctor Pinargotti. Lo importante de aquí, este proceso de juicio político, que lo vamos a llevar con valentía, con documentos, con fundamentos, con testimonios, como pruebas contundentes de la injerencia en la justicia, es un proceso de carácter moralizador para que los jueces, los ciudadanos, los servidores judiciales levanten su voz y no permitamos que exista injerencia en la justicia ecuatoriana. Lo que tenemos que caminar es a lo de fondo, lo que usted planteó en el editorial de esta mañana, en donde la consulta popular nos lleve a retirar a todos los espacios de control correísta que se ha instaurado en el país. Ese será un fundamento básico sobre lo cual sostendremos la libertad de los ecuatorianos, la independencia y lo que buscamos. ¿Ya tienen las firmas? ¿Apoya el PSC el juicio político? Bueno, nosotros hemos presentado dos bloques particularmente. El bloque de la Unidad por el Cambio, en el cual estamos Juntos Podemos, que es la organización política a la que me pertenezco, y somos una alianza con varias organizaciones territoriales. Tenemos 23 firmas, más 14 firmas de la bancada de Integración Nacional, a la que pertenece el asambleísta Raúl Tello, quien conjuntamente con quien se dirige a usted han presentado el juicio político. Por lo tanto, tendríamos las 37 firmas, 37 de las 35 que se requieren para presentar un juicio político. Sin embargo, hemos conversado de manera todavía previa a la presentación de documentos. Yo soy un asambleísta y un legislador que hace referencia a la historia de mi provincia de la Azuay, una provincia que no viene a golpear cuartos vacíos en donde levantamos aspavientos, sino a presentar propuestas de ley y en el ámbito de la fiscalización una interpelación documentada. Por lo tanto, aquellos distinguidos asambleístas del Partido Social Cristiano, independientes del movimiento Suma, con quienes estuvimos en campaña electoral, estoy completamente convencido que aportarán con sus firmas. Al pedido, ya que tienen las firmas mínimas. Esteban Bernal, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, doctor Pinargotti.